Hola, bueno, nuevamente estamos en la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud y hoy tenemos la visita de la doctora Laura Onetti, a quien agradecemos mucho su presencia. Laura es especialista en reumatología y es subjefa del Servicio de Reumatología del Hospital Nacional de Clínica. El Servicio de Reumatología es un servicio con una larguísima historia y que ha atendido y formado a gran parte de los especialistas del país y ha resuelto situaciones de gran parte de los pacientes. Y a quienes no somos reumatólogos nos ha permitido tener una visión, porque la casuística que reúne el servicio es muy importante. Así que Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por la invitación. La verdad que es un placer colaborar con la formación a distancia de los médicos de primer nivel, porque uno conoce las dificultades que se tienen para acceder a la información. Sí. Laura, empezando, ¿cuáles serían los problemas prevalentes con los que se va a encontrar un médico de primer nivel respecto de las patologías reumáticas y cuáles son las equivocaciones que más frecuentes ven ustedes como especialistas o los errores que se cometen? Nosotros recibimos mucha gente con diagnóstico supuesto de enfermedad reumática por análisis de laboratorio que dicen que tiene un anticuerpo positivo y ya esa persona está catalogada como reumática y tratada como tal, no siempre con el tratamiento correcto. Ese es un error muy frecuente. También es frecuente la confusión entre diferentes enfermedades, que está bien que no es fácil la diferenciación, porque a veces una enfermedad parece que empieza como una enfermedad y como son todas primas hermanas estas enfermedades inflamatorias, a veces vira o se manifiestan otros síntomas y signos que hacen que uno llegue a otro diagnóstico. Pero el error de diagnóstico es frecuente. O sea que tenemos que tener muchísimo cuidado en no apurarnos a rotular algo y tener los criterios clínicos adecuado. Exactamente. Laura, los pacientes resumen todo en la palabra reuma. Y para los médicos en general, de acuerdo a la visión de ustedes, ¿qué termina siendo el reuma? Bueno, el reuma en realidad no existe. Son más de 200 enfermedades reumáticas las que deberían ser catalogadas como reuma en realidad. La gente le dice reuma a la artrosis, le dice reuma a la artritis y no tiene otra cosa que no fuera eso. Claro. En realidad las enfermedades reumáticas abarcan todas las patologías del aparato de sostén, o sea, huesos, articulaciones, músculos, tendones, ¿sí? Entonces, desde la osteoporosis y la fibromialgia y la fibrositis, que son enfermedades de partes blandas, la fibromialgia y la fibrositis, del hueso, la osteoporosis, hasta las artritis, los lupus, son todas enfermedades reumáticas. Son enfermedades que tienen una alta prevalencia, son enfermedades que generan discapacidad severa, son enfermedades que son causa de un alto ausentismo laboral, de morbimortalidad importante y que hay que tener en cuenta que se ven en niños, jóvenes y adultos, o sea, a cualquier edad uno puede tener una enfermedad reumática. Entrando un poquito en la clínica, Laura. Sí. Uno en general ve que cuando hay algún dolor cercano a una articulación, los que no son especialistas lo interpretan como articular propiamente dicho. ¿Qué tips o recomendaciones se podrían dar como para diferenciar lo que es un compromiso de partes blandas de un compromiso articular propiamente dicho? Y nosotros tenemos como tip revisar al paciente. Ajá. Hay que hacer una buena anamnesis, por supuesto, porque el paciente cuenta lo que le pasa, pero hay que tocar al paciente. Entonces, uno busca el punto de dolor y la articulación en general duele con el movimiento. Los músculos también pueden doler con el movimiento, pero duelen ante determinado movimiento y a veces duelen a la presión y a veces se manifiestan por falta de fuerza.
Los tendones tienen deformidades características. Entonces, si uno ve una deformidad en el tendón de Aquiles, por ejemplo, sabe que no es el tobillo el que está enfermo, porque tiene una deformidad característica. Lo mismo la stenosinovitis. Entonces, uno con la semiología, aplicando una buena semiología y realizando determinadas maniobras de diagnóstico, uno puede saber si lo que está comprometido es la articulación o es periarticular. Siempre aplicar la semiología. Son muy frecuentes también los compromisos de partes blandas, ¿no? Sí, por lo menos los pacientes andan con diagnósticos de sinovitis, tenosinovitis, etcétera, con determinadas profesiones, ¿no? Exactamente. La enfermedad de partes blandas en este momento es muy frecuente, pero no tanto la inflamatoria, como la sinovitis y la tenosinovitis, sino la enfermedad de partes blandas muscular y de inserciones tendinosas. La fibromialgia en este momento es una enfermedad de partes blandas muy prevalente, y como es una enfermedad que empieza al revés, digamos, hay algún factor psicológico de mucho estrés, de mucha angustia, y estamos todos sometidos a mucho estrés, entonces se encuentra mucha fibromialgia en este momento. Las fibrositis, o sea, las contracturas localizadas, también son muy frecuentes porque estamos sometidos a ese estrés. Y los pacientes con fibromialgia generalmente lo comparten varios especialistas y suele haber a veces no una comunicación adecuada y se fractura un poco el discurso entre el que maneja su migraña, el que maneja los problemas funcionales del aparato digestivo. Así es, porque deberíamos trabajar siempre en un ambiente multidisciplinario, deberíamos tener buena comunicación con los demás especialistas, porque al paciente con fibromialgia le altera tanto la vida, el dolor que siente generalizado y la dificultad para realizar movimientos, como su colon irritable o su urgencia miccional o su migraña. Entonces, y también hay que tener en cuenta el trastorno psicológico que gatilló esta enfermedad. Por lo tanto, tenemos que estar en contacto también con los psiquiatras y psicólogos. Sí, absolutamente. Porque forma parte, todo el equipo debería formar parte del tratamiento de este paciente. Sí. Bueno, pasando al tema laboratorio, a mí me preocupa sobremanera la frecuencia con que se solicitan títulos de antiestreptolicina y la interpretación que se le dan. Me parece que sería muy importante escuchar tu opinión y los llamados de atención al respecto. Bien, la antiestreptolicina, todos ustedes saben que es un conjunto de anticuerpos contra un anticuerpo estreptocócico, antiestreptocócico, que es la streptolicina CO. Este estreptococo beta hemolítico tipo A expresa estos antígenos y el organismo los detecta con estos anticuerpos. Entonces, los pacientes, para tener antiestreptolicina elevado, deben tener una infección por estreptococo beta hemolítico tipo A. Estos estreptococos son muy frecuentes, generan faringitis, provocan dermatitis, provocan glomerulonefritis, provocan un sinnúmero de manifestaciones clínicas graves, algunas, otras no tanto, pero que se tratan con antibióticos. Es muy sensible el estreptococo a la penicilina y derivados. Si el paciente es alérgico a la penicilina, puede usar macrólidos, y se puede usar cefalosporinas. Nosotros vemos, es una causa muy frecuente de derivación, paciente, tenés reuma porque tenés antiestreptolicina de 300. Entonces, nuestra función es demostrarle a ese paciente si tiene o no tiene la supuesta fiebre reumática. ¿De dónde habrá nacido el mito de relacionar fiebre reumática con antiestreptolicina? En realidad no es un mito, sino que en los criterios de diagnóstico de la fiebre reumática que se modificaron ahora en el 2015, que habla de criterios mayores y de criterios menores, entre los mayores y los menores no está la antiestreptolicina, pero se requieren 2 criterios mayores y un menor, o
o 2 criterios mayores solos, o un criterio mayor y 2 menores, más la demostración de la infección por estreptococo beta hemolítico tipo A para poder llegar al diagnóstico de fiebre reumática. Lo que pasa es que en países como el nuestro y en países que tienen un acceso a la antibioticoterapia correcto, la fiebre reumática no es muy prevalente. Pero hay países en el mundo en que hay 250.000 muertes por fiebre reumática por año. Entonces, hay que hacer el diagnóstico correcto porque la complicación de la fiebre reumática, que es la carditis, puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, debemos saber que antiestreptolicina positiva mayor de 200 no es sinónimo de fiebre reumática, que no es sinónimo de artritis infecciosa, que no es sinónimo de artritis reumatoidea, pero no debemos desestimar buscar los criterios mayores y menores de fiebre reumática, porque que se nos pase por alto una fiebre reumática puede ser grave. O sea que el mejor mensaje es: si han solicitado una antiestreptolicina y está fuera del rango de normalidad, el paso inmediato es ir a recordar los criterios mayores y menores de fiebre reumática y recién a partir de ahí pueden hacer un diagnóstico presuntivo. Exactamente, así es. Han cambiado, se han modificado y la realidad es que se puede llegar al diagnóstico correcto aplicando estos criterios. Vamos, estimados colegas alumnos, vamos a realizar una pausa para que ustedes hagan algunos comentarios con los colegas o integrantes del equipo de salud que tengan a su alrededor, que se conecten con sus propias vivencias o se conecten